Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy es realmente extraordinaria. Se trata de uno de los proyectos más grandes, de uno de los proyectos secretos más grandes de toda la historia. Nada más y nada menos que de el experimento Filadelfia. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las distintas plataformas digitales y todo esto, por supuesto, a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos más grandes de la historia de la humanidad, donde las potencias mundiales se enfrentaron con el armamento más poderoso. Durante este conflicto, los avances tecnológicos no se hicieron esperar, cada uno de ellos enfocado en la sumisión del enemigo. Entre estos se encontraba el mito de un proyecto secreto implementado por el gobierno estadounidense, el cual pretendía hacer que sus embarcaciones pasaran desapercibidas ante la vista de los alemanes. El día de hoy te contamos la historia del experimento Filadelfia. La historia del proyecto Arco Iris, que se llamó originalmente al principio y que después los conspiradores lo llamaron el proyecto Filadelfia. Esto, bueno, se trata de la invisibilidad de un barco de guerra grande que desapareció a la luz y a la vista de la gente y que posteriormente fue a dar a cientos de kilómetros de ahí. Este proyecto militar debe ser uno de los más grandes de todos los tiempos, de los proyectos secretos más grandes que haya ocurrido dentro de toda la historia de estos proyectos secretos. Pues es un caso muy extraordinario, como les contaba. La idea, digamos, era al principio hacer desaparecer, en este caso, este barco, el USS. Era un barco grande de una gran distancia, digamos, tenía una estructura muy grande y este barco había que hacerlo desaparecer. Todo había empezado en el año 1940, habían empezado con estos experimentos donde les había ido bastante bien porque había desaparecido un barco, obviamente era otro barco, pero después experimentaron con este tremenda nave que era el USS. Esto ocurrió un 28 de octubre del año 1943. Estaban en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, donde estaba Alemania versus los aliados y estaba Estados Unidos también ahí combatiendo en contra de Alemania. Entonces todo lo que significaba las armas y todo eso eran bienvenidas porque era una cosa adicional para poder ganar esta guerra. Era un día maravilloso, soleado, aquel 28 de octubre, como le decíamos, de ese año 1943, cuando este barco, el USS, tremendo barco que estaba ahí en la bahía de Filadelfia, desapareció por 15 minutos y pasaron muchas cosas en esos breves minutos. Este barco fue a dar cerca de Virginia, de Nueva Virginia, ya llegó, digamos, se trasladó. En ese breve tiempo nosotros debemos señalar que una embarcación cualquiera, en promedio, se demora 2 días en llegar, digamos, ida y vuelta, lo que hizo este barco de guerra, este USS. Entonces debemos decir que se produjeron dos fenómenos, en este caso la invisibilidad y también la teletransportación, es decir, de un punto A a un punto B se trasladó este barco, desapareció ante la vista y el asombro de toda la gente que estaba ahí, de todos los testigos, y volvió a su mismo punto ahí a Filadelfia. Pero algo salió mal, que no salió como ellos presupuestaban. Algo falló y salió totalmente mal.
Fue durante el verano de 1943, a mitad del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en el que se enfrentaban los llamados aliados y las potencias del eje, donde el ejército norteamericano, azotado por los submarinos U-Boot alemanes, que habían hundido a más de 1 millar de embarcaciones, comenzó a realizar el proyecto Rainbow, mejor conocido como Experimento Filadelfia. El experimento surgió como una idea basada en las investigaciones sobre la teoría de la relatividad y su relación con el electromagnetismo y la gravedad. Fue el Dr. Franklin Reno quien propuso el proyecto a la Marina de los Estados Unidos. Dicho proyecto tenía el propósito de volver indetectables para los radares enemigos los buques de guerra a través de generadores eléctricos lo suficientemente potentes como para crear un campo electromagnético capaz de curvar la luz. Esto basado en la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad y su relación entre el electromagnetismo y la gravedad. De esta manera se podía conseguir que un buque envuelto en un anillo electromagnético fuera indetectable. El proyecto fue aprobado y el buque USS Eldridge fue elegido como el navío en el cual se llevaría a cabo la prueba. Este buque contaba con una capacidad para 200 marineros. Estaba equipado con el armamento más moderno de la época, lo cual lo convirtió en el candidato indicado para los propósitos armamentísticos. Se dice que el mismo Albert Einstein participó en dicho experimento. Esta arma, que prometía ser un arma mortal de invisibilidad, porque ante el enemigo obviamente había mucha ventaja. Se había convertido en una verdadera película de terror. Aparecieron, se materializaron, porque después de que estaban invisibles todo este cuerpo, todo este barco y la tripulación, se materializaron, pero lo que la gente vio, los testigos que estaban ahí, todos los marinos, todos los tripulantes con hemorragia nasal, con fuertes dolores de cabeza, unos dolores terribles de cabeza que no soportaban, muchos desmayados. Habían 5 marineros que estaban fundidos ahí con el barco, se habían fundido ahí entre el metal y todo eso. Habían marineros que no tenían brazos, que no tenían piernas, algunos no tenían cabeza. Era realmente un desastre el que había ocurrido en aquel momento en el USS. Fue el 22 de julio de 1943 la fecha elegida para llevar a cabo el proyecto, el cual se realizaría en la base naval de Filadelfia, lugar del que proviene el nombre de este enigmático evento. La primera prueba se realizó con un grupo reducido de marineros, los cuales estarían a bordo del enorme buque, mientras que científicos y militares observaban el experimento, resguardados de la radiación. Cuando los generadores se encendieron, una niebla verde rodeó la nave, dejando a los espectadores incrédulos ante este fenómeno. La niebla verde cubrió por completo el USS Eldridge, y los radares dejaron de captar la presencia de la embarcación. Pero esto no fue lo más asombroso de la situación. Rápidamente, el buque desapareció de la vista de los investigadores y militares, lo cual desconcertó a los testigos del evento. El USS Eldridge había casi desaparecido. Los ojos de los investigadores solo podían ver la enorme silueta que dejaba el barco sobre el mar. Sin embargo, el experimento acabaría provocando en los marinos implicados durante la prueba alteraciones mentales y desórdenes físicos como fuertes mareos y dolores de cabeza. Fue entonces que la Marina estadounidense decidió realizar una investigación mucho más profunda y planificó una nueva prueba para cerciorarse de las posibilidades reales de mantener al barco invisible durante un periodo más largo de tiempo, ya que creían haber hallado la fórmula para volver invisible a los objetos y personas, y justo con esto, haber hallado la técnica militar definitiva con la cual podrían entrar en territorio enemigo sin ser detectados. Habló un marinero, especialmente, bueno, si bien es cierto no habló, pero envió tres cartas a un científico muy conocido, de mucho renombre, y él, digamos, la hizo pública, donde sale contando esto, lo que nosotros le estamos narrando, la verdad. Hasta ese momento no se sabía absolutamente nada de este desastre que había fracasado, de este proyecto, de este ensayo, de este experimento que había fracasado y que prometía un gran armamento, como era la invisibilidad. Antes de estas cartas, el gobierno había encubierto, digamos, este hecho. Estaba todo en silencio, todo guardado, porque es obvio, todos los gobiernos mantienen estos secretos hasta que se hizo público, como decíamos, con este marino
El nombre del marino Carls, él posteriormente con un seudónimo es que manda las cartas a nombre de Carlos Allende, y ahí donde va narrando todo lo que había sucedido con los hechos de este barco. Bueno, nosotros sabemos que siempre estos gobiernos, digamos, los gobiernos y las Fuerzas Armadas, específicamente militares y todo eso, siempre están a la vanguardia de todas estas tecnologías muy avanzadas, así que no nos cabe duda que es muy probable que ya estén trabajando fuerte y estén probando el tema de la invisibilidad. Tras unos 4 meses de investigación, la Marina se preparó para volver a encender los generadores en el USS Eldridge. Fue el 28 de octubre de 1943 cuando el buque, junto con un grupo de marinos, nuevamente desaparecieron del radar y de los ojos de los presentes. Se cuenta que momentos antes de desaparecer, varios marinos cayeron fulminados y muchos otros experimentaron náuseas, combustiones espontáneas y problemas físicos y mentales. Pero no solo eso, ya que según los relatos, tanto el buque como las marcas en el agua desaparecieron, lo que dio pie a la teoría de que este llegó a teletransportarse a 200 millas de Filadelfia y aparecer por 15 minutos en el pasado, en la base de Norfolk, Virginia. Sin embargo, las consecuencias posteriores que experimentó la tripulación fueron aún más devastadoras. Algunos desarrollaron esquizofrenia, otros perdieron por completo el juicio y algunos más sufrieron heridas de gravedad al materializarse en lugares distintos. Incluso se dice que los menos afortunados se fusionaron con el casco del barco o simplemente desaparecieron y jamás se les volvió a ver, lo que llevó a la Marina estadounidense a cancelar el proyecto definitivamente. Según información recopilada por el ufólogo Morris Giuseppe, un supuesto marino de la SS Andrew Fauresset, llamado Carl Merritt Allen, bajo el nombre de Carlos Miguel Allende, declaró haber visto desaparecer al USS Eldridge desde su propio barco. Allende sostuvo correspondencia con el investigador del fenómeno ovni Morris Giuseppe. En sus cartas, el marino afirmaba tener pruebas sólidas de los eventos que estaba relatando. Giuseppe quedó asombrado por el testimonio y decidió incorporarlo en su obra titulada Misterios en los cielos, el enigma de los ovnis. 4 años después, Giuseppe se quitó la vida, supuestamente debido a la presión de igualar el éxito de su obra previa, lo que contribuyó a añadir más misterio a la leyenda que rodea el fenómeno del experimento Filadelfia. Más allá de la leyenda, lo que sí es un hecho es que, durante los años 1940, la Armada de Estados Unidos llevó a cabo investigaciones en relación con la ocultación. Claro está, este concepto no implica desaparecer a simple vista, en el sentido convencional. Al parecer, el USS Eldridge se equipó con una técnica conocida como desmagnetización, cuyo propósito era disminuir el campo magnético del barco con el fin de evitar convertirse en un objeto vulnerable para las minas y los torpedos magnéticos empleados por los submarinos alemanes. Bueno, nosotros esperamos que ustedes saquen sus propias conclusiones si esto fue ficción o fue realidad. Lo cierto es que han pasado muchas cosas a lo largo de todo el mundo, sobre todo con países muy avanzados. Se han experimentado muchos proyectos, muchos avances con respecto a lo mismo que le estábamos mencionando de estas armas que son realmente letales y, como decíamos, es el caso de este barco USS que se buscó la invisibilidad. Por cierto, se logró, pero con muchos errores. La misteriosa desaparición del USS Eldridge sigue siendo un enigma. Alrededor de los hechos se han creado diferentes explicaciones y teorías conspiratorias. Según Edward Huston, uno de los marineros a bordo del barco, la historia verdadera se originó por un accidente en la base de Norfolk. El Eldridge llegó ahí para restablecerse, pero en poco tiempo zarpó y regresó a Filadelfia, en menos de 6 horas, lo que resulta sorprendente, dada la presencia de submarinos alemanes en la zona. Algunos sugieren que el barco pudo haber optado por navegar a través del canal de Chesapeake y Delaware, lo que habría requerido un rodeo. La leyenda también menciona un relámpago, en el contexto del experimento Filadelfia. Sin embargo, esto podría explicarse como una descarga de plasma ionizado, conocida desde hace siglos por los marinos como el fuego de San Telmo.
La Marina de los Estados Unidos siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia. En un comunicado de noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina, ONR, desmintió la existencia de cualquier programa de invisibilidad o teletransportación, así como la participación de Albert Einstein en el proyecto. La ONR argumentó que el uso de campos de fuerzas para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no concuerda con las leyes conocidas de la física y que no hay evidencia de que Einstein haya trabajado en asuntos relacionados con la invisibilidad o la teletransportación. Sin duda alguna, el experimento Filadelfia es uno de los miles de misterios alrededor de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los esfuerzos por descubrir la verdad detrás de este enigma, el misterio persiste, agregando un toque de intriga a la historia. Bien, nosotros ya empezamos a despedir este capítulo, esperando que les haya gustado. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Una vez más a las distintas plataformas digitales. Saludamos también a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.